¿Creías que conocías profesiones extrañas? Bueno, vamos a intentar sorprenderte. Como te hemos dicho anteriormente, se puede trabajar de casi cualquier cosa. ¿Sabías que hay gente que se dedica a probar las comidas para perros y ver entonces cuál es la consistencia, la calidad, la dureza y así con comidas de otros animales? Cuando hablamos de gente que hace submarinismo, normalmente pensamos que los buzos se dedican a enseñar a otra gente y que la gran mayoría trabaja de instructores de submarinismo. Pero bueno, hay buzos que se dedican a reparar barcos. Y entonces en los principales puertos tanto de España como de otros países se dedican a hacer soldaduras, e investigaciones y limpieza. Es un trabajo muy muy bien pagado. También hay buzos que se dedican a recoger aquellas pelotas de golf que caen en algunos de los lagos, en los principales campos de golf más grandes del mundo. Pero normalmente siempre tienen que tener un lago. Y la gran cantidad de pelotas que en un momento determinado se pierden requieren de que una vez al año o dos veces al año utilicen estos servicios de buzos. Luego hay profesiones que a lo mejor no habías oído nunca, como aquellas personas que son afinadoras de órganos de iglesias. Es una profesión igual, con muy pocas personas dedicadas a ellas, tampoco hay tantos órganos, pero muy muy bien pagada y que requieren de tus servicios normalmente internacionalmente. Hay herreros de caballos, una profesión para poner herraduras y cuidar de las herraduras de los caballos, que también es una profesión que funciona bastante bien y que tiene bastante demanda de empleo. Normalmente se estudia en Londres, en Reino Unido, en España no hay estudios asociados. Hay también personas, muy pocas ya, que se dedican a hacer campanas para las iglesias. Hay una familia en León que todavía mantiene esta tradición desde hace 500 años. Son profesiones en ese sentido ciertamente extrañas. Hay gente que se dedica a contar cuentos, los típicos cuentacuentos que vemos en colegios y que todavía pues están en los teatros, también empiezan a utilizarse en cadenas hoteleras para entretener a chicos y a chicas, y los principales hoteles empiezan a tener también cuentacuentos. Hay médicos de muñecas, la gente que tiene una muñeca o un peluche y no quiere desprenderse de él, hay gente especializada. Hay trabajos tan extraños como gente que es inspectora de cocos y que trabaja examinando que los cocos tengan una calidad adecuada antes de venderlos al mercado, y no los puedes abrir para ello, con lo cual tienes que investigarlo. Hay una profesión muy muy interesante también, que es inspector de dados. En los casinos, en los grandes casinos de Las Vegas o de Macao, hay personas que se encargan de inspeccionar los dados y que ese es su trabajo, su principal trabajo, inspeccionar todos los dados que existen dentro del casino. Hay también investigadores de nieve que se encargan de llevar un examen de cómo han sido las nevadas para que luego, cuando la gente pues suba a la montaña o vaya a esquiar, tenga una garantía de que la nieve no va a presentar problemas, de que no va a haber aludes, y puedas saber un poco cómo va a estar la temporada de esquí. En ese sentido, como ves, hay profesiones para todo. ¿Quieres pisar la Luna? ¿Ir a Marte? ¿Quieres ser astronauta? Bueno, la Agencia Espacial Europea te asegura que no necesitas ser un superhombre o una supermujer para ir a la Luna. Sí que es verdad que tienes que tener unas características. Tienes que tener entre 27 y 37 años. Tienes que medir entre 1,53 y 1,90. Tienes que tener alguna ingeniería o estar titulado en medicina o en ciencias. Aparte, si eres piloto, pues tienes más puntos para poder entrar. Tienes que ser bilingüe en inglés, pero bueno, esto es una competencia que a día de hoy exige cada vez más el mercado de trabajo, el poder saber una segunda lengua, en este caso el inglés. Y luego, pues bueno, te piden buen carácter, ser sociable, debes ser estable, saber motivarte, y el Centro Europeo de Astronautas, que está en la ciudad alemana de Colonia, pues es donde pasas tu primer año de aprendiz, y bueno, en ese sentido pues empiezas a estudiar todo lo relacionado, y en el segundo año pues empiezas a trabajar ya con la Estación Espacial Internacional, no en ir allí, sino en conocerla y mirar pues el control terrestre de misiones. Y bueno, a partir de ahí pues ya empiezas con experiencias reales de ingravidez, etcétera, etcétera. Y si tienes suerte y tras 4 años, pues sería cuando podrías empezar a pasar unas semanas en la Estación Internacional Espacial. Es una profesión como cualquier otra, al igual que las profesiones pues de sepulturero, ¿no? Pues
los enterradores, pues suelen ser albañiles, o al menos deben tener conocimientos de esta profesión y están en buena forma física. En muchos sitios son funcionarios y pertenecen al ayuntamiento, y normalmente, pues para que os hagáis alguna idea, pues suelen estar en torno a los 1.500, 1.600 euros al mes, ¿no? Según los ayuntamientos. Con lo cual es otra profesión que, bueno, que también puede ser interesante para algunas personas. Maquillador o maquilladora de cadáveres, ¿no? En ese sentido, los tanatoprácticos o tanatoestéticos, como se les denomina, pues es un trabajo fundamental, y también en ese sentido es un trabajo que tiene todavía bastante demanda. Solo en Cataluña es una profesión reconocida, aunque se está cada vez poco a poco pues empezando a reconocer en otros sitios. Es muy vocacional, y hay que tener pues una cierta sensibilidad tanto hacia los cadáveres como hacia la familia, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de trabajo. ¿Queréis trabajar de detectives en CSI? Bueno, pues para eso tienes que entrar en la policía científica, y para eso lo primero que tienes que hacer es ser policía, con lo cual hay que presentarse a una oposición. Y es mediante, bueno, solo existe una forma de entrar en la policía científica o en la judicial, y es mediante una oposición al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, ¿vale? La oposición consta de 2 niveles, tampoco vamos a contar aquí mucho más, pero bueno, para optar a esta última sí que tienes que tener una diplomatura universitaria al menos, para poder entrar a la policía científica o judicial. Entonces, bueno, la escala un poco de trabajo pues también está muy organizado, ¿no? Y tras aprobar la primera oposición pues pasarás 5 meses de formación en la escuela de Ávila, y después luego pues otros meses formándote, un año de prácticas, y luego pues ya vas eligiendo destino. Es una profesión también en ese sentido muy interesante y con mucho desarrollo, y a día de hoy, con todo el tema de ciberdelitos y cibercrímenes y todo el tema de ciberseguridad, una profesión que también cada vez va a necesitar de más personas. También podríamos hablar de si quieres ser corredor o corredora de Fórmula 1. Bueno, pues es verdad que es una profesión un poquito elitista, pero sí que es verdad que algunas personas también pueden decidir ser pilotos profesionales, y no necesariamente, ¿no?, pues tienes por qué dedicarte a la Fórmula 1, sino que puedes estar trabajando con kartings, o puedes trabajar como conductor de ambulancia o en unidades móviles de televisión, etcétera, etcétera. Escuelas de conducción para pilotos de situaciones de evasivas, de manejo defensivo, o choferes de ejecutivos, ¿vale? También son profesiones donde acaban muchas veces los pilotos y las pilotas profesionales entrenadas. Profesiones en el sentido con una variedad de salarios muy, muy grandes, pero bueno, donde también pues, puedes encontrar dónde desarrollar tu vocación. Así que, como ves, cientos, miles, decenas de miles de profesiones que en ese sentido te están esperando. Aquí os hemos dado una pincelada un poco más por hacer esa parte divertida de qué cosas tan extrañas, ¿no?, existen en las que trabaja la gente. Pero es así. Piensa de qué te gustaría trabajar, compara, busca por internet, porque probablemente encontrarás que ya hay alguien trabajando en aquella cosa tan extraña que a ti se te había ocurrido. Bueno, no pasa nada. Hay sitio en ese sentido en el mundo para que más de una persona ejerza una misma profesión. Adelante con ello.